La República Dominicana fue elegida como la sede para la Asamblea número 81 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y por supuesto, el presidente Luis Abinader no iba a desaprovechar esa oportunidad para seguir promoviéndose como el presidente que más ha aportado a la libertad de prensa en la República Dominicana y por ende el presidente que más ha fortalecido la democracia en nuestro país. Claro, esto lo ve, este discurso lo escucha un hermano latinoamericano, ¿verdad? Tomando en cuenta de que es una actividad internacional de la CIP, pues se lo puede creer. Pero claro, nosotros, los dominicanos, que lo conocemos muy bien a nuestro presidente, pues lo que vemos es aquí Luis siendo Luis y haciendo gala de uno de sus sellos. Él tiene varios sellos, pero este en particular, un sello que es el presidente que dice una cosa y hace otra. El presidente que lanza bonitos discursos, pero que en la práctica o en su práctica va totalmente opuesto a ese discurso. Ese es un sello del señor Luis Abinader. Y bueno, ha dado un discurso que lo vamos a ver, vamos a leer parte de ese discurso. Pero antes, para algunas personas, yo sé que son pocas las personas que se tragan el cuento de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es una sociedad que lucha y que vela por la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Señores, esto sencillamente es un sindicato de dueños de medios de comunicación que en el año 1942, y fíjense la fecha porque está en los años 40, todo lo que se formó en los años 40, señores, hay que verlo con lupa hoy en día, ¿eh? Y desconfiar de eso, incluyendo la ONU. Pues esta gente formaron este sindicato con el principal objetivo de cuidar sus intereses económicos. Punto. Lo de la libertad de expresión o la prensa era un asunto a negociar. Una moneda de cambio que les sirve para cuidar sus intereses económicos. Y lo vemos claramente hoy en día. Y lo hemos visto claramente durante las personas que han tenido el tiempo de verlo 81 años, señores. En ese relajito. Lo hemos visto. Esta gente, lo único que les importa es cuidar de que ese presupuesto de colocación de los gobiernos esté garantizado para ellos. Punto. Y ellos se transforman no en un medio que cumple con la constitución de la mayoría de los países de informar a sus ciudadanos. No. Ellos cumplen con ser un ente promotor de los gobiernos y ser un ente de manejo de crisis. Punto. Con eso es que ellos cumplen. Y si en ese proceso tienen que sacrificar la libertad de expresión, la sacrifican. Y si en ese proceso sus empleados, los periodistas, tienen que ser maltratados, tienen que ser coartados, lo hacen. Lo hemos visto aquí. ¿Cuántas veces no hemos visto periodistas que votan de los medios o que tienen que irse porque sus dueños de medios recibieron presión de arriba? Bueno, esa es la CIP. Estamos claros. Aunque hablar de la CIP realmente nos llevaría varios cortes, ¿no? Pero lo que quiero enfocarme ahora es en este sello de Luis, ¿no? Luis siendo Luis, la contradicción del discurso que va por un lado y la práctica va por otro. Podemos leer más o menos parte del discurso. Esto lo recoge Acento y lo titula así, ¿no? Es corto, ¿eh? La libertad de prensa es fundamental para la democracia, dice Luis. El presidente Luis Abinader expresó que un gobierno que teme a la prensa teme a la verdad y que el propósito del suyo es proteger el derecho a informar y ser informado. Y escuchen esto, garantizando un entorno de respeto, seguridad y ética profesional.
el jefe de Estado que participó en la inauguración de este jueves de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, hizo un llamado a fortalecer la democracia y la transparencia y destacó la importancia de una prensa libre y responsable en la construcción de una sociedad más justa y próspera. Sin prensa libre no hay transparencia. Sin transparencia no hay confianza. Y sin confianza la democracia se desvanece, enfatizó en su discurso. El mandatario también resaltó la importancia de fomentar el debate y la crítica constructiva al considerar que una sociedad democrática y madura no teme al debate, lo fomenta, no silencia la diferencia, la escucha, no censura la crítica, la transforma en oportunidad de mejora. Asimismo, el mandatario destacó que la defensa de la verdad de ellos, es fundamental para la democracia y que el periodismo libre y riguroso es esencial para combatir la desinformación y el caos informático. Algo que le preocupa bastante al presidente, ¿no? Esto de la desinformación y el caos informático que él mismo ha tildado que reina en la comunicación digital. Pues fíjense, este discurso, por eso yo digo, ¿no?, que un amigo latinoamericano que haya escuchado o leído el discurso del presidente Luis Abinader en esta asamblea, pues dirá, no, pues, hombre que se preocupa por la libertad de prensa. Pues bien, miren algo. Es este presidente Luis Abinader quien se puede dar el lujo, él, en un discurso, decir que él protege el derecho a informar y ser informado, garantizando, ¿verdad?, un entorno de respeto, seguridad y ética profesional. Garantizando un entorno de respeto y seguridad y ética profesional. Él garantiza eso en el discurso. Pero en la práctica, ¿qué hace? En la práctica, amigos, recuerden ustedes que fue Luis Abinader quien se atrevió a eliminar la sala de redacción del Palacio Nacional. Dígame usted cómo compagina eso con ese discurso. Cuando es el presidente Abinader que pone un gran obstáculo a los periodistas para que hagan su trabajo en un ambiente y además pone un obstáculo también para el flujo de la noticia. Porque cuando un periodista que cubre la fuente del Palacio, pues la actividad termina, el periodista tenía la facilidad, antes de que llegara Luis al poder, tenía la facilidad de quedarse en Palacio, ir a la sala de redacción dentro de Palacio y hacer su trabajo, redactar la noticia y enviarla a su medio. Algo totalmente necesario en estos tiempos donde el flujo de noticia tiene que ser lo más rápido posible. Porque no solamente que tenemos derecho a ser informados, es que también tenemos derecho a ser informados de forma a tiempo, ¿no? Entonces, no, Luis Abinader le cierra la sala de redacción para obligar al periodista a tener que trasladarse a su medio para empezar a redactar la noticia. Fíjense ustedes. Claro, periodistas ya no tenían la sala de redacción, pues ¿qué hacían? Bueno, tenían su celular, tenían su lacto, se ponía en los alrededores del palacio, de los pasillos, habían unos otomanes, una butaca donde el periodista interesado porque la noticia llegue lo más rápido posible, se sentaba ahí, empezaba a redactar, se sentaba ahí de forma incómoda y empezaba a redactar su noticia en su lacto, en su celular para mandarlo al medio e informar. Pues, ¿cuál fue la siguiente orden? Quiten los otomanes, quiten las butacas de allí. Aparte de que también les limitaron los parqueos en el Palacio Nacional. Dígame usted, ¿en qué compagina eso con este discurso? Por otro lado, dígame usted, ¿en qué compagina este discurso cuando tenemos a un presidente Luis Abinader enfocado en promover, en hacer leyes que no solamente limitan la libertad de expresión, sino que
me infunden miedo. La ley Mordaza, que es una ley que él mismo mandó, luego se quiso negar, pero esa ley Mordaza que manda a crear, señores, ese instituto regulador, censurador de la comunicación digital. Pero peor aún, el Código Penal, que ya lo aprobaron y que entrará en vigencia en menos de un año, es un Código Penal, señores, que penaliza el delito de la palabra. Y esto es algo muy grave, y especialmente para los periodistas que se dedican al periodismo de investigación. El delito de la palabra es penalizado, conlleva cárcel en ese nuevo Código Penal. En contracorriente a toda la tendencia que hay en el mundo, porque los pocos países que quedan donde el delito de la palabra conlleva cárcel, pues lo están desmontando como un proceso natural de, yo diría, de evolución de la civilización. Pero aquí no, aquí en la República Dominicana no estamos involucionando. Ya cuando teníamos eso perfectamente acorde a los tiempos, donde el delito de difamación, injuria, es un delito que se va a discutir en lo privado, en lo civil. No, aquí quieren meter cárcel para eso. Y eso es sencillamente para amedrentar. Para ahora, a la hora de que un grupo de periodistas se sienten a analizar fuentes, noticias y un caso a investigar, tengan que tener esto allí, ¿no? Latente, ese miedo. Te pueden meter a la cárcel. Cuidado con lo que digas. ¿Dónde compagina eso? ¿Eh? Pero es que, más allá, ¿dónde compagina donde ese Código Penal, aprobado por el Congreso del presidente Luis Abinader y motivado por él, te diga que si un funcionario público se siente ofendido por lo que un periodista diga, bueno, vamos. Difamación, injuria, que conlleva cárcel. Y van al extremo, señores, de que una persona indignada por todo lo que estos funcionarios nos tienen acostumbrado a hacernos, pues le enseñe el dedo, ¿no? Eso también, vamos. Entonces yo digo, si esto no es una dictadura, ¿qué es? Como dice la canción. Pero este señor tiene la capacidad de desdoblarse y lanzar un discurso como este. Por eso es que yo muchas veces he dicho, ¿será que el señor Luis Abinader tiene, no sé, un trastorno de la personalidad? Pudiera ser, ¿no? O doble personalidad. De repente tenemos a dos en uno. De repente es que tenemos a Luis, el de la semanal, ¿no? Al bueno, al que da los discursos. Y el lado oscuro, el otro es, ¿qué es? Abinader. El de la práctica, el práctico. Entonces, señores, por favor. Luis siendo Luis. Y otra gran contradicción del presidente de Abinader. Y una contradicción bastante maliciosa, porque es como cuando le conviene la cosa. Luis, señores, ya estamos conscientes, ¿no?, de toda esa preocupación que tiene Luis por regular la libertad de expresión aquí en la República Dominicana. Pero por un lado, es el mismo que dice, no, nuestro país, claro, por supuesto, porque todas estas leyes, amigo extranjero que nos está escuchando, todas estas leyes promovidas por el presidente Luis Abinader, que lo que son leyes para autocalizar, para amedrentar, vamos, el ejercicio periodístico, él la justifica, increíblemente, pero él la justifica de que no, es que son leyes para garantizar la libertad de expresión. Para garantizar la libertad de expresión. Eso es lo que él dice. Pero él mismo se desmonta esa excusa cuando en todos los escenarios que tiene, por ejemplo, como este, que lo acaba de decir,
Él dice, nosotros somos el país número uno en libertad de prensa, esto está de maravilla, nosotros somos muy amigos de los periodistas, lo tratamos muy bien, somos tolerantes y por eso somos el país de la región número uno en libertad de prensa. Pero sin embargo, él está diciendo y preocupado por estar pasando leyes para garantizar la libertad de prensa. Pero si él mismo está diciendo que no hay problema con eso. ¿Me están entendiendo? Parte de los informes de que nos colocan en una posición importante dentro de los países que más libertad de prensa hay, parte de esa información la da la CIP, la propia CIP, ¿no? Pero ya entendimos cuál es el juego de la CIP. Y aquí realmente a los medios de comunicación pues le va muy bien con el gobierno. Hay escándalos, ¿no? Del gran presupuesto que el gobierno utiliza para colocar a los medios de comunicación tradicional. Un escándalo terrible. Cifras que escapan a los espacios de cualquier calculadora, ¿no? Entonces, pero hay otro informe, que es el informe de Reporteros Sin Frontera, que Reporteros Sin Frontera, que es una especie de ONG, que aunque también tiene elementos a criticar, pues es mucho más confiable que cualquier informe que dé la CIP. Y hay que decir que Reporteros Sin Frontera, pues sí le da una buena posición a la República Dominicana en cuanto a libertad de prensa. Pero ¿qué toma Reporteros Sin Frontera? Hay que decir, Reporteros Sin Frontera no es como la CIP, una asociación de dueños de medios de comunicación. Reporteros Sin Frontera es una ONG que evalúa, hace informes sobre el ejercicio periodístico de los países y eso lo hacen conforme a los insumos que los periodistas le dan. Redactores, camarógrafos, reporteros, gráficos, fotógrafos, todo, o sea, realmente lo que conforma la prensa realmente, ¿no? Sacando el elemento de los dueños de medios de comunicación. Entonces, mediante esa información es que ellos hacen su ranking. Y realmente la República Dominicana, según la información que ellos han recabado, tiene una buena posición. Ese es uno de los elementos que toman para eso. Pero también otro elemento es las leyes que hay. El Reportero Sin Frontera estudia la Constitución Dominicana y dice, bueno, pero la Constitución Dominicana, la libertad de prensa está garantizada. Y no hay leyes paralelas por ahí que representen una amenaza hasta ahora. Por eso nos dan una buena posición. Pero en esa contradicción del presidente de la República que se avala de esos informes y dice, sí, miren cómo nosotros estamos bien, miren cómo son organismos internacionales que dicen que nosotros estamos bien, pero el tipo haciendo lo imposible para meter leyes que obviamente cuando ese código penal entra en vigencia, pues ¿qué usted cree que va a pasar con ese puesto que tenemos en los informes de Reporteros Sin Fronteras? Es para el suelo que vamos. Pero bien. Y hay que recordar, ¿no?, que Percio Maldonado, el hombre representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en el país, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es así, Percio Maldonado, pues, es uno de los redactores de esa ley mordaza que el presidente no ha podido pasar. Él es uno de los redactores. Es uno de los dueños de medios de comunicación. Y todo esto se enmarca, ¿no?, en esa complicidad, como dije ahorita, que hay entre la CIP y el poder, partido de gobierno, el gobierno de turno.
esa complicidad que hay de, bueno, tú me garantizas mis intereses, la CIP hablándole al gobierno, y yo te hago el trabajo de propaganda, manejo de crisis y hasta llegar al punto de prestarse incluso el propio Percio Maldonado de ser redactor de una ley mordaza. Bien. ¿Por qué creen usted? Bueno, entre otras cosas, porque el presupuesto que el gobierno tiene para la prensa, estos medios tradicionales están viendo como competencia a los medios de comunicación digital, donde el gobierno tiene una responsabilidad, yo diría más que moral, hasta legal, de también colocar publicidad en esos medios de comunicación digital, ¿verdad? Porque son medios que están informando a la población. Y estos dueños de medios de comunicación no quieren. No quieren. Eso afecta a sus intereses. Ellos quieren todo ese presupuesto para ellos. Y aparte de que también en la parte privada, los presupuestos de publicidad que tienen las empresas privadas, también estos dueños de medios de comunicación tradicionales están viendo cómo cada vez más ese presupuesto de las empresas privadas tiene que ser repartido también. Tienen que ir colocando más en los medios de comunicación digital. ¿Por qué? Por una razón principal. Los medios tradicionales están perdiendo credibilidad cada día más y la gente se está moviendo cada día más a ver los medios digitales. Punto. Y las empresas privadas, que lo importante de ello es, bueno, yo quiero colocar mi producto en un sitio donde se vea o en un sitio donde se lea. Y ellos están afectados por eso. Entonces, por eso es que se atreven, ¿no? Llegar hasta ese punto de que uno de sus representantes de los medios de comunicación, él mismo encabeza la redacción de una ley mordaza dirigida especialmente a los medios de comunicación digital. Y por eso vemos que el presidente de la República, haciéndole el juego a estos tipos, obviamente, tienen su matrimonio, en todas las oportunidades que dice, bueno, el caos desinformativo, la desinformación, las falsas noticias, nos las tildan a nosotros que hacemos comunicación digital. Como que nosotros somos los creadores de las falsas noticias. El presidente Luis Abinader fue a la ONU y tiró eso allí. Y ustedes pueden ver ahora muchos funcionarios funcionarios del gobierno, que están recibiendo una línea para ir en ese sentido, ¿no? Para poner en la percepción de la población de que la creación de las falsas noticias es un elemento que lo trajeron los medios de comunicación digital. Ahí vemos al presidente de Indotel, señores, en una campaña con eso, ¿ah? Y cuando el presidente Luis Abinader habla en este discurso de la verdad, nosotros, el gobierno tiene que defender la verdad y el periodismo riguroso tiene que defender la verdad. Pero ¿cuál verdad? La verdad que por años, décadas, ellos estaban acostumbrados a implantar como verdad. Y yo decía, señores, las falsas noticias siempre han existido. El problema es que no lo sabíamos. Y eso sí es grave. Ahora sí sabemos que hay falsas noticias. Y eso es bueno, saber que hay falsas noticias, estar conscientes, poder identificar. Pero esa luz que se ha arrojado a esa falsa noticia que por décadas estuvo oculta allí y estuvo oculta y disfrazada como verdad y promovida como verdad por esos medios de comunicación tradicional, quien da la luz a eso, pero mira, hay falsa noticia, son los medios de comunicación digital. Entonces, la importancia de los medios de comunicación digital que ellos quieren satanizar es vital para la democracia, señores. Porque evita que un grupo tenga el monopolio de la verdad.
o de su verdad. Evita que un grupo imponga una falsa noticia como verdad y que no haya forma de contrastar eso. Usted puede escuchar una falsa noticia en un medio digital, lo puede escuchar en unas redes sociales, pero también tiene la oportunidad inmediatamente, instantáneamente de contrastar esto y de ver que eso es falso. Antes no lo teníamos. Vamos a ver, antes ¿cómo lo teníamos? Antes cuando aquí habían 4 canales de televisión, 5 diarios de prensa, manejados por un grupo que se comunicaban entre sí y que tenían un monopolio prácticamente entre ellos. ¿Cómo contrastábamos los que ellos decían como verdad? No había forma. Lo creíamos. Y miren, una prueba de eso, para que ustedes vean cómo los medios de comunicación han arrojado a luz, son todos los ídolos que se nos han derrumbado ante nuestros ojos. Yo mismo. Gente de medio tradicional que son gente íntegra y que ahora empezamos a ver muchas cosas que reclamarles. ¿Por qué? Por los medios tradicionales. El caso USAID es uno de los mejores ejemplos de eso. ¿Cómo se puede explicar que una periodista de las más respetadas, por ejemplo, en esa época de los medios tradicionales, que criticaba a la USAID, vamos? Porque la USAID siempre ha sido catalogada como o fue siempre, ya no está, queda muy poco de ella, pero siempre fue identificada como una institución que respondía a los intereses de los Estados Unidos y que era utilizada como una tapadera de la CIA, para influir en los países donde iba políticamente. Eso nosotros veíamos a periodistas que le teníamos mucha estima para hablar de eso. Lo hablaban, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué destaparon los medios de comunicación digital? O las propias personas que ahora tienen el poder de no solamente ser informados, sino también de informar por la apertura del Internet y las redes sociales. ¿Qué pasó? Una de esas personas tuvo que confesar y decir, sí, mi primer trabajo cuando yo tenía 18 años fue en la USAID. Sorpresa. Lo tuvo que confesar ahí en ese momento, pero tuvo todo décadas sin decir eso. Por algo no lo decía. Hay libros, yo siempre recomiendo un libro que se llama Código Chávez, escrito por la periodista, investigadora Eva Golinger, donde ella, y esto es un libro de los años, de la época de Chávez, años 2000 y algo, 2006, 2007, donde ella revela, ¿no?, que la CIA a través del USAID estaba pagando a periodistas en varios países latinoamericanos, especialmente en Venezuela, por la época de Hugo Chávez, por supuesto. ¿Y qué se descubrió ahora? Después de la decisión de Donald Trump de desmantelar eso. Bueno, salió la basura. Pues nada, así están las cosas. Claro, hay que decir algo. Es cierto, nosotros hasta este momento gozamos de cierta libertad de expresión, ¿no? Hay cosas, por lo menos, que uno dice, uno goza de cierta libertad de expresión, no sé hasta cuándo. Porque yo mismo, por ejemplo, con todas las cosas que he estado recibiendo en el momento en que me decidí hacer este trabajo, y especialmente en el momento en que notaron
de la visibilidad del proyecto, el poder lo notó, pues hemos estado recibiendo presiones. Presiones que pudiera uno tomar la decisión de, bueno, yo tengo 3 hijas, tengo que garantizar su bienestar, mi bienestar emocional también. Yo voy a dejar esto. Y sigo en mis asuntos. Yo he recibido ese tipo de presión que me han obligado a reflexionar sobre eso. Dígame usted si ese tipo de presión que he recibido no es un obstáculo a la libertad de prensa. Lo es. Lo es. Porque a un comunicador, a un periodista, cuando una fiscalía o una fiscal va a Televisión Nacional a decir que uno es extorsionador y que pertenece a una red y que se está investigando y que uno no es notificado absolutamente para nada sobre eso y que uno que conoce su verdad sabe que esto es totalmente falso, uno se da cuenta del mensaje claro, ¿no? El mensaje del poder. Oye, mira lo que podemos hacer. Te podemos identificar, te podemos llamar extorsionador en Televisión Nacional, podemos hablar una falsedad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir o te vas a retirar? Esas son las presiones que uno tiene que recibir. Entonces, libertad de prensa tiene que ver mucho con el coraje de cada quien, de seguir. Y eso para los amigos de Reporteros Sin Fronteras, que lo tomen en cuenta también. Y por supuesto, ya las cosas van a cambiar drásticamente. Solamente queda menos de un año para ese código penal, donde ya uno tendría que repensar las cosas ya, o irse del país, hacer comunicación desde el exilio. Si llegan a poner ese instituto de censura a la comunicación digital, también es otro modo de promover la autocensura. Así están las cosas. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.